La materia que vamos a ver hoy día es aplicaciones de cilindro-pistón, ¿ya? Esta ya es una aplicación de todo lo que tenemos. Nosotros hasta el momento, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar en la prueba? Conversión de unidades, que ustedes ya lo saben hacer. Ustedes tienen que saber el comodín, cuando se utiliza, tienen que saber, por ejemplo, que una densidad molar es el inverso del volumen específico, y tienen que usar el comodín para transformar los metros cúbicos partido por kilogramo, tienen que saber ingresar a las tablas de vapor, tienen que saber cuándo es una inter, una intra o una extrapolación, si es simple o es doble, que si tengo la temperatura voy a entrar a la tabla C1 para comenzar, que si tengo la presión voy a entrar a la tabla C2, si tengo la temperatura y la presión puedo entrar a cualquiera de las dos. También saben qué es una propiedad específica, qué es una propiedad intensiva, qué es una propiedad extensiva, también saber que cuando aparece la primera gota de líquido en qué fase estoy, o desaparece la última gota de líquido, o aparece la primera burbuja de vapor, o desaparece la última burbuja de vapor. Saber si les doy, por ejemplo, en la prueba grande, si les doy una temperatura y un volumen, y les digo, determine la presión, y tendrán que interpolar o extrapolar, les voy a preguntar qué tendría que hacer. Entonces ustedes les voy a poner letra A, interpolación simple, letra B, interpolación simple, o qué sé yo. Y ustedes tienen que elegir, ¿ya? Bien, todas esas cosas saben ustedes. También saben algo de la primera ley, que decíamos que el calor menos el trabajo era igual a delta U, considerando que la variación de energías externas eran despreciables, y de ahí ustedes aprendieron a calcular el trabajo de flujo, que era la integral de P por dV. Y el calor lo despejaban de calor es igual al trabajo más delta U. Digamos que esos son como las cosas que ustedes hoy día tienen que dominar para la prueba 1. La prueba 1 es más conceptual, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora, que es del cilindro-pistón, es justamente una aplicación con todo lo que ustedes han aprendido. Vamos a partir, este es un cilindro-pistón. ¿Y qué es un cilindro-pistón? Adivinen, es un cilindro con un pistón, nada más, ¿ya? ¿Cuál es la nomenclatura que nosotros vamos a usar? MP va a ser la masa de pistón, masa, pistón. A va a ser el área transversal del cilindro, que corresponde a pi por r cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. P sub I, que es la presión del estado I del sistema. Vamos a ver que tenemos 3 estados, ¿ya? Tenemos 2 procesos cuando aplicamos a cilindro-pistón, con toques. También tenemos M, que es la masa de la sustancia del sistema. Esta es la sustancia que, para efectos de nuestra asignatura, esta sustancia va a ser agua, porque ahí ustedes van a aplicar lo que han aprendido con respecto a las tablas de vapor, ¿ya? No confundir M con MP. M es la masa del agua, MP es la masa del pistón, ¿ya? G, que ustedes lo conocen, es la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. La presión atmosférica, en el ejercicio que la voy a dar, si no la doy, ustedes la pueden considerar como una atmósfera o 100 kilopascal, ¿ya? Acá nosotros vamos a aplicar una energía, ¿cierto? Una aplicación externa de energía al sistema, lo cual va a provocar un desplazamiento de este émbolo. Por ejemplo, si yo provoco un calentamiento, va a ocurrir que este fluido, provoco un calentamiento acá, este fluido va a empezar a avanzar y va a subir el pistón, ¿ya? Y aumenta el volumen. ¿Qué ocurre? Si yo provoco un enfriamiento, esto va a empezar a bajar de volumen, ¿cierto? Se empieza a comprimir, ¿ok? Vamos a considerar también que este pistón, este es el pistón, es como una jeringa, ¿ya? Este es el émbolo. Entonces este pistón se va a mover libremente y por lo tanto no hay fuerzas de fricción. El roce entre el pistón y la pared se consideran despreciables, ¿ya? Bueno, acá tenemos nosotros un cilindro, y este cilindro tiene acá un pistón, por lo tanto se llama cilindro-pistón, ¿ven? Y acá encierra el agua, y esa agua puede tener distintos compartimientos a distintas fases, ¿ya? ¿Cómo ordenamos nosotros estas fases? Acá siempre voy a ordenar. Por ejemplo, si tuviera líquido comprimido, estaría acá abajo. Líquido saturado, voy aumentando la calidad, mezcla hasta llegar a vapor saturado, y si tuviera vapor sobrecalentado estaría más arriba de eso, ¿ya? Para efecto del ejercicio que tengan que hacer ustedes de esto, que falta tiempo todavía, no se preocupen,
acá podrían salirles 3, 4, 2 compartimientos, lo que les salga en el ejercicio, ¿ya? Vamos a ver dos tipos de ejercicio. Hoy día vamos a ver el ejercicio, el cilindro pistón con topes, y después más adelante vamos a ver este que tiene un resorte, ¿ya? El cilindro pistón vamos a considerar una mezcla bifásica de líquido y vapor de agua con una calidad inicial X1 que se encuentra contenido en un arreglo cilindro-pistón. Ya les voy a mostrar en un dibujito todo esto para que les sea más simple de entender. Pero vamos a leer esto primero. Cuando el sistema se calienta, la presión en el interior del cilindro se mantiene constante justo hasta que el pistón golpea los topes. La transferencia de calor al agua continúa hasta una determinada presión o temperatura. El roce entre el pistón y la pared se consideran despreciables y vamos a ver entonces las 3 etapas que considera el sistema. Nosotros vamos a tener un cilindro que originalmente o inicialmente va a tener una temperatura T1, el estado 1, presión, volumen, energía interna, entalpía, entropía 1. ¿ya? Después, ese sistema, nosotros vamos a aplicar un calentamiento, vamos a aplicar temperatura, y que va a empezar a subir el agua, o sea, va a empezar a generar una expansión, y va a empezar a subir el pistón, hasta que va a llegar justo a los topes. Va tranquilamente, como va tranquilamente, la presión se va a mantener constante, pero va a ir aumentando de volumen. La masa para todos los estados se mantiene constante, ¿ya? Y llega a la etapa 3, en que es el estado final, de ahí la presión cuando toca los topes, acá llega justo a los topes, y toca los topes, y el agua, el sistema se empieza a desesperar, y es como ustedes cuando están a punto de que se cumpla el tiempo para entregar la prueba, y se empiezan a desesperar, y empiezan a escribir cualquier cosa. Aquí le pasa igual, pero y ustedes se estresan, me imagino, a esto le aumenta la presión, y empieza a aumentar la presión, pero como está el tope, que sería el tiempo que tiene que entregar la prueba, va a decir, ok, aumenta tu estrés, que lo va a reflejar en la presión, pero el volumen se mantiene constante, ¿ya? Aquí ustedes lo pueden ver gráficamente. Tengo 3 estados, los que les explicaba acá recién, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Aquí yo tengo mi cilindro pistón, tengo el agua, tengo distintos compartimientos, 1, 2, 3, 4, los que sean. Inicialmente tengo una presión 1, un volumen 1, una masa 1. Esa masa, lo único que se mantiene constante es la masa del agua, la misma cantidad de agua que hay acá y acá y hay acá, ¿ya? ¿Qué ocurre? Pasamos a un estado 2 en que empezamos a calentar, y si bien es cierto lo que les decía, la presión se mantiene constante, el proceso 1 al 2 siempre es un proceso isobárico. Lo que va a aumentar, y es hasta llegar justo a los topes, es el volumen. El volumen 2, ¿cierto? Acá teníamos un volumen 1, el volumen 1, ustedes lo calculan, por la altura que tengan inicialmente multiplicado por el área transversal, que sería pi por r cuadrado, o pi por d cuadrado cuarto, ¿ya? Y acá ustedes van a tener la altura 2, que va a ser mayor que esta, multiplicado por el área transversal. Pero la presión se va a mantener constante, un proceso isobárico. Acá se desesperó el agua, el sistema está muy desesperada, y por lo tanto empieza a aumentar la presión 3 va a ser mayor que la presión 2, ¿ya? Pero como están los topes, no va a poder seguir aumentando el volumen, por lo tanto, de aquí hasta acá hay un cambio de presión, pero hay un proceso isocórico, ¿ya? Hay un proceso isocórico. Entonces, vamos a seguir. Acá tenemos entonces estos 3 estados. Recordar que siempre la masa se mantiene constante. Aquí yo le expresé a los niños de recién, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos, por ejemplo, el estado inicial, supongamos que estamos en mezcla, y lo sigue un proceso isobárico, ¿ven? De P1 a P2. Entonces aquí, del 1 al 2, es un proceso isobárico, en el cual, si hay un calentamiento, se va a desplazar hacia la derecha, y si hay un enfriamiento, esto va a disminuir. Entonces va a irse hacia la izquierda, ¿ya? Entonces este es un proceso isocórico. ¿Cuánto vale el trabajo de flujo acá? Perdón, isobárico. ¿Cuánto vale el trabajo de flujo acá? ¿Del 1 al 2? La presión por la diferencia de volumen. Muy bien, ¿ya? Después me avisas quién eres para guardarte una décima, ¿ya? Entonces, esto va a ser
justamente P por delta V. Y del 2 al 3, el volumen se mantiene constante. Por lo tanto, es un proceso isocórico, isométrico. ¿Cuánto vale el trabajo de flujo? 0. 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, vale 0. Entonces, acá, ¿qué es lo que siempre confunden los estudiantes, y ustedes no lo van a confundir? Es la masa del pistón con la masa de agua. Yo les digo, la masa del pistón vale 80 kilogramos, y ponen masa de agua igual a 80 kilogramos. Entonces tengan cuidado con eso. Nosotros, en todo el sistema, vamos a tener una presión inicial. A esa presión le vamos a poner presión atmosférica más la presión del pistón. La presión atmosférica va a ser un dato. Si yo no lo diera, ustedes lo van a dar por conocido y le van a poner que vale una atmósfera o 100 kilopascal, dependiendo de las unidades en que estén trabajando, ¿ya? Mientras que la presión del pistón va a ser la masa del pistón por G dividido por el área transversal, que es pi por r cuadrado o pi por d cuadrado cuarto. Entonces ahí tienen ustedes el G, es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y la presión atmosférica, que es 100 kilopascal. En realidad una atmósfera es 101,325 kilopascal, pero yo siempre lo dejo en 100 kilopascal para redondear, ¿ya? Profe, disculpe, Dime. se hacía la masa del pistón por la gravedad dividido en el área porque es fuerza sobre área es presión, ¿no? Exactamente, muy bien, porque la fuerza dividido por el área es la presión. Sí, muy bien. Esta va a ser la fuerza del pistón, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ahí les hice el mono a los niños para ir explicando, habíamos visto al comienzo, antes, que la calidad es igual a la masa de vapor dividido por la masa total de agua, ¿ya? En la prueba yo te podría poner, por ejemplo, si la masa total de agua vale en la prueba 1, la masa total de agua vale 1 kilogramo, y la masa de vapor, o te podría poner, la masa de líquido saturado vale 1 kilogramo, y la masa total de agua vale 3 kilogramos. ¿Cuánto vale la calidad? Entonces ustedes saben que la masa va a ser igual a MF más MG. Por lo tanto, de ahí sacan MG y lo dividen por la masa, y ahí tienen la calidad, ¿ya? Cosas así les pueden salir en la prueba. Profe, Entonces, dime. eso es aplicable con volumen específico, ¿no? Sí, tú lo puedes aplicar con volúmenes específicos. Ya no vamos a llegar a eso. Muy bien, ¿ah? ¿Ya? Por favor, las personas que me han estado cooperando bien, me avisan al final. Entonces acá tenemos nosotros, fíjate, yo esto lo aplico siempre, la calidad igual a mg dividido por m. Esto lo voy a aplicar, suponte que esto es el sistema completo. Cada uno de estos compartimientos vamos a suponer que son los hijitos o hijitas de este sistema total. Acá tiene 4 hijitos. Cada hijito tiene el mismo apellido que la mamá. La mamá va a llamarse, por ejemplo, si fuera de todo el sistema, va a llamarse X1, porque es el estado inicial. X1 es igual a mg1 dividido por m1, pero este m1 es constante, ¿ah? Siempre es el mismo. Entonces, para cada hijito el apellido va a ser 1, ¿ya? Pero el nombre que le vamos a llamar, se va a llamar A, B, C, D. Por lo tanto, cuando nos refiramos a la calidad de este hijito o hijita, se va a llamar calidad de mi hijito A, y el apellido es 1, ¿ya? Va a ser igual a mg A1, dividido por m A1, ¿ya? Este es el hijito B, y su apellido es 1. Entonces se va a llamar calidad de mi hijito B1, ¿ya? Jonathan Cortés, por ejemplo. La mamá se llamaba María Cortés. Entonces, supongamos que el apellido de la mamá es el que se mantiene. Después acá tenemos la masa G por el nombre y el apellido del hijito. ¿Ven? ¿Entendido, no? No se olviden de estos apellidos, porque a veces ponen, XA1 es MGA1 dividido por M, y ahí se equivocan en todo. ¿Ok? Esas son cosas que tienen que tener claras. Acá tengo un ejemplo de un sistema con 4 compartimentos. En la prueba corta, recuerden que para la prueba 2, ustedes van a tener solamente 2 pruebas cortas, y para la prueba 3 van a tener solamente 2 pruebas cortas. Para la prueba, ya tenemos la base, ¿no es cierto? Entonces, para la prueba 2, van a tener una prueba corta de esta materia, y una prueba corta de ciclo de ranking. Y para la prueba 3, van a tener 2 ejercicios también, como prueba corta, ¿ya? Bien,
Acá nosotros tenemos, para cada compartimento es un sistema. Por lo tanto, la masa A1, fíjate, si yo tengo acá, este se llama masa A1, este se llama masa B1, masa C1 y masa D1. Por lo tanto, la masa total de acá es la suma de todas esas masas. Masa A1 más masa B1 más masa C1 más masa D1. ¿Ya? A su vez, yo puedo decir, yo les había dicho hace un ratito, consideremos una mezcla bifásica de líquido y vapor. Bifásica, tenemos líquido y vapor. Por lo tanto, en cada uno de los compartimientos podríamos tener líquido y vapor. El líquido, yo siempre lo simbolizo con la letra F, y el vapor con G. Como este es A1, va a ser MA1 es igual a MFA1 más MGA1. Este hijito B1, MB1, la masa de B1 va a ser MFB1 más MGB1. La masa de C1, MFC1 más MGC1, y la de D1 lo mismo, pero con D1. ¿Ya? Si yo quiero saber cuánta masa de líquido hay en todo este sistema, voy a sumar todas estas MF. MF1 va a ser MFA1 más MFB1 más MFC1 más MFD1. ¿Ya? Y eso va a ser MF1. Y el MG1 va a ser la suma de todas estas masas de vapor. Por lo tanto, fíjate, la masa es la suma de todas las masas, o de las masas de todos los compartimientos. ¿Qué es esto? La masa es igual a MF1 más MG1, donde MF1 es igual a la suma de todas estas MF, y el MG1 es la suma de todas estas masas. ¿Cómo calculo la calidad? A1 va a ser la cantidad de masa de vapor que tenga acá, dividido por la masa total que hay acá. MGA1 dividido por MA1. Lo mismo para B, C y D. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen total es una propiedad total, extensiva, por lo tanto es aditiva. Yo puedo sumarla. Eso también lo tienen que saber para la prueba 1. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen total va a ser el volumen de acá, más el de acá, más el de acá, y más el de acá. ¿Ok? Tener claro que si yo calculo la presión 1, va a ser la presión de todo el sistema. Cada uno de estos sistemas o subsistemas va a tener la presión 1. La presión 1, presión 1, presión 1, presión 1. La presión en cada uno de los puntos de este sistema va a ser P1. La presión está asociada a propiedades de saturación. Yo si voy a la tabla CB2, con una presión de 10 megapascal, voy a tener, por ejemplo, a 10 megapascal, voy a mi tabla, no me la sé de memoria esta, y voy a buscar el valor del VF. A 10 megapascal, el volumen de líquido saturado, VF, es 0,001452. Y el valor del volumen de vapor saturado es 0,01803. Por lo tanto, el volumen F y el volumen G va a ser el mismo acá, que acá, que acá, que acá, y que a todo el sistema, porque tienen la misma presión. ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. Profe, Dime. le preguntaron algo en el chat. ¿Qué dice? Al tiro le muestro. Mauricio Sandoval puso, esto es para un caso general de líquidos que no se pueden mezclar, ¿correcto? Yo creo que se refiere al anterior. Al anterior, creo. No, se puede, o sea, lo que pasa es que inicialmente están divididos, gracias a la niña que me dijo, Mauricio, esto están divididos en fases inicialmente, es como que tuvieras 3 fases, ¿ya? Y tienes una mezcla de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que al aplicar la temperatura, claro, se te forma toda una fase homogénea. Ahora tienes 4 subfases, ¿ya? ¿Entendiste, Mauricio, no? ¿Qué dijo? No respondió. Se fue Mauricio, ¿ya? Ahí ustedes me dicen si no entiende para explicarle. Entonces, ¿esto ya lo había explicado o no? Sí. ¿Dónde está? ¿Me enredo? ¿Dónde vamos? Acá íbamos, ¿no? Sí. Entonces, acá tenemos los volúmenes totales, ¿ya? Que esos sí son sumables. Entonces, le estaba diciendo que las propiedades de saturación se mantienen en cada uno de los compartimentos. ¿Mauricio contestó?
Dijo que el audio se lo estuvo cortando. Tal vez no ya. escuchó la explicación, no sé. ¿Pero no escuchó entonces? Ya, le explico. Mauricio, mira, inicialmente tú ves esta distribución de los compartimentos, solamente en el estado 1, acuérdate que son 3 estados, ¿ya? Pero a medida, claro, que va entrando el sistema, ¿cierto? Con el tiempo, eso empieza y tú le agregas temperatura, se supone, entonces se te forma solamente al final, en el paso intermedio, una sola fase. Y en el paso final también tienes una sola fase. Esto solamente, estas multifases, las ves en la etapa 1, ¿ok? Entonces, tenemos acá un ejemplo. Si yo tengo calidad 1, 0, B1, 0, 3 y 1 acá. Esto yo lo ordeno de esta manera, porque recuerden lo que les había dicho, que vamos ordenando de izquierda a derecha, de acuerdo a las fases del diagrama PV, ¿cierto? Entonces, yo tenemos MA1 es igual a la masa de líquido que hay acá, más la masa de vapor. La masa de líquido más la masa de vapor, y la masa de líquido más la masa de vapor. ¿Qué ocurre acá? Aquí la calidad vale 0, por lo tanto la masa de vapor se la puse roja porque eso vale 0, ¿verdad? Tengo solamente líquido. El MA1 es igual a MF-A1. Acá tengo una mezcla, por lo tanto tengo una cantidad de líquido y una cantidad de vapor. ¿Qué voy a tener más, líquido o vapor si es que la calidad vale 0,3? Líquido. ¿Líquido? No. Sí, líquido, Sí. ¿verdad? Si aumenta la, ¿Cómo? si aumenta la calidad es porque aumenta la cantidad de vapor. Muy bien, ¿ya? Entonces acá vamos a tener más líquido, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa acá? Acá tengo calidad 1, por lo tanto, la masa de líquido hay 0. Y la masa de vapor es la masa del C1. Entonces, a medida que disminuye la calidad, significa que aumenta la cantidad de líquido. Y disminuye la cantidad de vapor. Y a medida que me muevo, ¿cierto? O hacia acá, con acá, me muevo hacia allá, disminuye la calidad y con eso aumenta la cantidad de líquido, disminuye la de vapor. Y hacia el lado derecho, al revés. ¿Ok? Bien. La masa siempre se mantiene constante. Pongo 3 etapas porque me refiero a esto, para que no se me vayan a enredar. A esta etapa. Etapa 1, 2, 3. Etapa inicial, etapa en que llega justo a los topes, etapa final. ¿Ya? Etapa inicial, etapa en que llega justo a los topes, etapa en que se estresa el sistema y quiere salir, y por eso aumenta la presión. A eso me refiero a las 3 etapas. ¿Ya? Entonces, la masa siempre se mantiene constante para cada una de las 3 etapas, y corresponde a la suma de las masas de todos los compartimentos. La masa es MF más MG, el MF es la suma de todos los de acá, este valía 0, por lo tanto te queda la suma de estos 2, y MG1 es la suma de estos 3, pero este vale 0, por lo tanto te queda la suma de estos 2. ¿Ya? El volumen 1 es VA1 más VB1 más VC1. El volumen de líquido saturado, ojo, como la presión es la misma en cada uno de los compartimientos, el volumen de líquido saturado es igual en cada uno de los compartimientos. Por eso yo pongo VFA1, VFB1 y VFC1. Lo mismo con el volumen de vapor saturado y lo mismo con cualquier propiedad de saturación, sea la energía interna, la entalpía, etc. ¿Ya? Después tenemos que el VA1, y acá se aplica exactamente lo mismo, cada uno de estos va a ser los hijitos de este sistema grande. A este hijito le puedo aplicar todo lo que yo conozco, ¿ya? V es igual a VF más X por VG menos VF. Pero en este caso va a ser VF1 más XA1 por VG menos VF. En este caso, como la calidad vale 0, me queda que V1 es igual a VF1. Hacen lo mismo para el VB1, pero con la calidad de B. Hacen lo mismo para el compartimiento C, pero en el compartimento C yo sé que el VF vale 0 porque la calidad vale 1. Por lo tanto me queda que el VC1 es igual a VG1. ¿Ya? Y el V1, que es el de todo el sistema, va a ser VF1 más X1 por VG menos VF. Jamás puedo decir que el V1 chico es la suma de estos 3 volúmenes. ¿Por qué? Porque esto es una propiedad específica. Entonces, yo en la prueba te puedo hacer, en la prueba 1,
te puedo dar volúmenes A1, volumen B y volumen C específicos, y te digo el volumen total y te sumo todo esto, ¿ya? O en cualquier propiedad específica, la entalpía específica. Mientras que si te lo doy como una entalpía total o propiedad total, ahí sí tú puedes sumar, ¿ya? Otra cosa que tienen que recordar es que la masa, bueno, que el volumen específico es el volumen dividido por la masa. Por lo tanto, si despejan, va a quedar que la masa es el volumen total dividido por el volumen específico. Por lo tanto, si a este le pongo, se lo aplico a esto, va a ser la masa A1 es volumen A1 dividido por el volumen A1 chico. Y lo hacen para B y para C. ¿Se va entendiendo, no? Sí, profe. Profesora. Sí, ya. Sí. Puede que algunas cosas no la comprendan al tiro, pero después tienen que estudiarlo y ahí lo van a comprender, porque igual no es fácil la materia, ¿ya? No se asusten si no entienden, porque igual ustedes estudian y después yo hago un ejercicio y ustedes quedan impecables, ¿ya? Pero tienen que estudiar para poder entender bien las cosas. Yo ahora solo doy la base y después hago un ejercicio, y me gustó esto de empezar a hacer ejercicios en clase misma, porque así ustedes me van ayudando y van aprendiendo más, creo, ¿no? ¿Prefieren así, no es cierto? ¿O prefieren que yo les pase así los ejercicios hechos por mí al tiro? ¿Qué les gusta No, más? así mejor. Desarrollándose. No, profe, excelente todo. Profe, una consulta. Dime, Por dime. ser semestre online, ¿estamos dejando alguna materia afuera? No estoy dejando ninguna materia fuera. Ah, ya. ¿Ya? En algunos ramos sí se va a cortar. No es necesario, ¿sabes? Porque, hoy va a quedar grabado, pero a mí me acomoda mucho este sistema, me encanta. No sé, a casi nadie le gusta, a mí me encanta porque me permite dejar las clases grabadas y ustedes pueden revisarlo cuantas veces quieran. Entonces, creo que es más óptimo o más eficiente que de otras formas, creo yo. Pero eso A mí también me gusta más. ¿Viste? Ya somos dos. Bienvenido al clan. ¿Ya? Entonces, bien, este pobre no entendió nada, ¿viste? Parece que son muchas fórmulas, es lo típico que uno piensa cuando empieza a ver esta materia, porque igual como que enreda un poco, pero vamos a hacer un ejercicio y vamos a aprender al tiro. Y si no se aprende el tiro, en el segundo ejercicio que hagamos cuando corresponda, en la clase que corresponda, le van a entender más. Agua se encuentra contenida dentro de un cilindro, el cual tiene un émbolo movible. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El cilindro pistón. Sin fricción, en equilibrio, y cuya masa es 64 kilogramos. Estoy dando la masa del cilindro, del pistón, ¿verdad? Se agrega energía hasta lograr una temperatura de 220 grados Celsius. Esa es la temperatura final. La presión atmosférica, acá te la están dando, es 100 kilopascal. Define completamente el estado, cada estado, ¿cierto? Indicando la presión, temperatura, fase y calidad en estado inicial, que es la etapa 1, cuando el pistón alcanza justo los topes, que es la etapa 2, y el estado final. ¿Qué datos tenemos? Diámetro del pistón, alturas iniciales del agua dentro del cilindro, ¿ves? Distancia inicial entre el pistón y los topes, y uno de los compartimientos tiene solo agua líquida y el otro solo vapor saturada. ¿Cuántos compartimientos tenemos? Dos. Dos. ¿Cierto? En uno de los compartimientos hay agua, dice solo agua líquida, eso significa que es agua líquida saturada, ¿ya? Si yo dijera uno de los compartimentos tiene solo agua, eso es obvio, está de más que yo diga eso. Si es solo agua, esa agua puede estar como líquido saturado, como mezcla, vapor saturado o lo que sea, ¿ya? Entonces, si te digo uno tiene solo agua, no estoy diciendo nada, ¿ya? Y el otro tiene solo vapor saturado, ¿ven? Entonces, tenemos dos compartimentos, uno que tiene calidad 0 y uno que tiene calidad 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Primero, tenemos el diámetro del cilindro, tenemos la altura inicial del agua, HA1 y HB1. La altura inicial va a ser la suma de ellos dos. La sustancia es agua, por lo tanto puede usar las tablas de vapor. La masa del pistón es 64 kilogramos. No sé por qué le puse esa flecha, no le viene ahí. ¿Ya? Después tenemos la calidad inicial y de A, del compartimento A, y la calidad inicial, ¿cierto?, del compartimento B. Se agrega energía hasta lograr una temperatura de 220 grados Celsius, por lo tanto tenemos que la temperatura de T3 es 220. Y tenemos la distancia entre el pistón y los topes inicial, HC120. ¿Ok? Veamos, esto es lo que tenemos. Ponemos los datos acá. Tenemos la altura inicial,
del compartimiento A, la altura inicial del compartimiento B, y la altura que hay, ¿cierto?, hasta alcanzar los topes estos. Por lo tanto, fíjate, en el fondo tienes la H1, que es 36 más 0,4, y tienes H2, que va a ser estos dos más el 20, lo conozco, 36, 56,4. ¿Ven? Y en el estado 3, yo sé que como están los topes, le digo, no, usted no puede seguir avanzando, por lo tanto, el volumen 4 va a ser, perdón, el volumen 4, me pasé a otro estado que no existe. El volumen 3 va a ser igual al volumen 2. Siente este proceso del 1,2 es isobárico y el 2,3 es isocórico, ¿ya? Y ahí están los datos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿Mm? por ejemplo, si entregan la altura y uno conoce el área, podría sacar algún tipo de volumen, ¿no? Claro, esa es la idea. En este ejercicio tú conoces, no puse el diámetro parece, lo conocías parece, ¿no? Déjame devolverle. Sí, tienes el diámetro, ¿te das cuenta? Entonces, muy bien. Tú tienes la altura y tienes el diámetro. Como tienes el diámetro, puedes calcular el área, que va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. Una vez que tienes el área, lo multiplicas por la altura y ahí tienes el volumen. Muy bien, ¿ya? Entonces tú vas a tener el volumen, ojo, ese es tu volumen total, que corresponde al volumen 1, ¿ya? Y este acá también lo puedes determinar que va a corresponder al volumen 2, que es igual al volumen 3. ¿Alguna otra duda? Entonces con eso se calcula solo una propiedad extensiva. Muy bien. Muy bien. ¿Has Y entendido? también se puede sacar al tiro con los datos que nos dan la presión. Claro, con los datos que tiene la presión puedes determinar, mira, muy Porque bien, tenemos la masa, el muy G, bien. que lo sabemos, y el área. Porque Niños, ustedes son bellísimos, ¿ya? Así que díganle a sus padres que la profe les dijo que eran bellísimos y muy inteligentes, ¿ya? Me ha quedado grabado que son muy inteligentes. Entonces, vamos a determinar la presión 1. Y esa la podemos determinar. Ya determiné el área, ¿vieron? Entonces ahora la presión 1 va a ser la presión atmosférica más la masa del pistón, como decía el último niño, multiplicado por G, dividido por el área, que ya lo calculamos. Y además, acá están las unidades que estaban, y ustedes ya saben convertir unidades. Por lo tanto, hacen la conversión de unidades y calculan la presión. Siempre esta presión, como estamos trabajando con el agua, la vamos a expresar en megapascal o en PSI. Yo la única variación que he estado haciendo, al menos en estas pruebas chicas, en estas pruebas cortas que son largas, dicen ustedes, que no sé si se han dado cuenta que solamente estoy trabajando con sistema internacional. ¿Se han dado cuenta de eso, no? sí, Y eso es porque a veces los jóvenes o las niñas se estresan cuando están en inglés. Pero esa es la única diferencia, digamos, con un curso normal. En un curso normal generalmente pregunto en sistema inglés en las pruebas. ¿Ya? Respondiendo a lo que me habían preguntado hace un ratito. Sigamos. Acá calculo la presión 1. Ya determinamos la presión inicial. La presión 1 es la presión de estos dos compartimientos totales, además es la presión que hay en cada punto, por lo tanto es la presión que tengo acá y la presión que tengo acá. Por lo tanto, con esa presión, y ahí le puse P1 es igual a PA1 es igual a PB1, que es igual a 0,12, ¿ya? Y después, yo digo, como conozco la presión, conozco el volumen de líquido saturado que hay en cada uno de los compartimientos y el volumen de vapor saturado. Si yo te diera otra propiedad como la entalpía, conocerías HF y HG en cada uno de los compartimientos, ¿sí? Bien, determinamos la presión y aquí saqué el VF y el VG de la tabla C2. Ustedes ya ven, se dan cuenta que si yo no les hubiese hecho la prueba corta, a lo mejor ustedes no sabrían de qué les estoy hablando ahora. Pero la mayoría sabe de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque saben, con la presión nos vamos a la tabla C2 y va a sacar VF y VG. La mayoría del curso lo sabe, si es que no todos, ¿ya? Entonces, vemos acá, teníamos los datos, ¿cierto? Y vamos avanzando. Esta expresión, que era lo que alguien me preguntó hace un ratito, siempre puedo aplicarla para todo el sistema, así como para cada compartimiento, ¿ya? Entonces, el volumen 1 va a ser VF más la calidad por VG menos VF. La mayoría del curso ya sabe de qué estoy hablando. La calidad es mg dividido por la masa, y el m es igual a mf más mg. Eso se lo aplico a todo el sistema. También se lo podría aplicar
Esta es la mamá, ¿cierto? Está constituida por los dos. Pero también se lo puedo aplicar al hijito o a la hijita y al otro hijito, ¿ya? Entonces digo, si se lo aplico al hijo A1, entonces acá va a decir VA1 es igual a VFA1 más XA1 por VGA1 menos VFA1. Pero es más simple que eso, porque el VFA1 es igual a VF1 y el VGA1 es igual al VG1, ¿ya? Si lo aplico a la A, también esta, me queda XA1 es igual a MGA1 dividido por MA1. Y el MA1 va a ser MFA1 más MGA1. ¿Ya? ¿Entendido, no? Sí, profesora. ¿Ya? Gracias. Me va a quedar, o sea, igual ya sé que ustedes me preguntan, así que muy bien. Entonces, calculamos la masa total va a ser MA1 más MB1, ¿verdad? Y MFA1 va a ser MFA1 más MFB1. Tengo solamente MA1 va a ser MFA1 más MGA1, pero acá como la calidad vale 0, este vale 0, y como en este caso la calidad vale 1, este vale 0. Por lo tanto, me queda que el MF1 va a ser MF1 más MFB1, pero el MFB1 vale 0, se va. Vamos a ponerle control C, control V. Este se va, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más arriba para que sepan, para que le miren ese. Y este también se va. ¿Ven? Entonces, al final, tenemos muy simple este ejercicio. Y la calidad 1 lo calculamos así, y la calidad de 1 así. Tenemos eso, el VA1, teníamos esta fórmula, y por lo tanto, como conozco las calidades, me queda que el VA1, que corresponde a este, es un volumen específico, va a ser el VFA1 que lo saco directo de la tabla. Y el VB1 va a ser el VGB1, que va a ser directo de la tabla. Yo tengo el volumen específico A y B. Y si yo digo cuánto vale el volumen específico total del sistema, nunca vayan a sumar esto, porque ahí va a estar incorrecto, ¿ya? Obviamente que en la prueba les va a salir eso, y les voy a poner de alternativa para que se equivoquen, o para que no se equivoquen y ver si es que aprendieron o no aprendieron, ¿ya? Bien. Resulta que yo también ya tengo los volúmenes específicos de cada lado. Por lo tanto, además también puedo calcular el volumen total como ustedes me indicaban recién, que va a ser el área por la altura. Calculo el volumen A1 y calculo el volumen B1. Si tengo los volúmenes específicos y tengo los volúmenes totales, ¿qué puedo determinar? ¿A quién se le ocurre? La masa. Masa, muy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque el volumen específico es el volumen total dividido por la masa, por lo tanto voy a poder calcular MA1 y MB1 directo, ¿ya? Entonces, el volumen específico es el volumen total dividido por la masa. Tengo todos los volúmenes totales y específicos, por lo tanto, MA1 va a ser VA1 grande dividido por VA1 chico, y lo mismo para el compartimiento B. Y con eso obtengo los valores de ambas masas. Por lo tanto, tengo la masa acá y la masa acá. Por lo tanto, la masa total inicial va a ser la suma de las dos, ¿ok? Que sería 0,0128 kilogramos, ¿ok? Como tengo la masa, y tengo también MG y MF, porque acá el MG1 corresponde al MGB1, ¿no? Porque acá no hay masa de vapor. Por lo tanto, puedo calcular la calidad 1, ¿ven? Y la calidad 1 me da 0,062, que es súper chiquitita. O sea, al mezclar estas dos cosas, significa que tengo más masa acá que allá. Por lo tanto, ¿cuánto se llama? La calidad vale casi 0, ¿se dan cuenta? Hay más líquido que vapor, ¿ok? Con el volumen específico y los volúmenes de saturación, veamos ahora, ¿qué podemos hacer? Acá yo puedo sumar los volúmenes totales, ¿ven? Eso sí se puede. Lo que está prohibido es sumar volúmenes específicos, ¿ya? Que es lo que les había dicho. Por lo tanto, podemos calcular el volumen total del cilindro, ¿ya? Y yo tenía la masa total de agua, por lo tanto acá también puedo calcular el volumen 1 específico. El volumen 1 específico lo podría calcular también si conozco la calidad, que ya lo había calculado, como VF más X por VG menos VF. Existen dos formas de hacerlo. Y acá calculo ahora, si calculo primero el volumen, ahora calculo la calidad con esto. Si calculo primero la calidad como recién, con las masas,
puedo calcular después el volumen específico. ¿Ya? Tenemos el estado 1 ya entero conocido, porque como conozco la masa, la presión, el volumen específico, la calidad, como estoy en la zona de calidad, la temperatura corresponde a la temperatura de saturación, ¿ya? Estoy en mezcla. Entonces, tenemos el estado 1 completamente definido, y pasamos al estado 2. El estado 2 era cuando llegábamos justo a los topes, y en ese caso dijimos que la presión se mantenía constante, ¿ya? Nosotros también conocemos la altura, ¿verdad? Como conocemos la altura y conocemos el área, vamos a poder calcular el volumen 2 total. Y como conocemos la masa, que es constante, la masa total de agua, vamos a conocer el volumen 2 específico. Con la presión 2 y el volumen 2 entramos a las tablas y calculamos el resto de las propiedades del estado 2. Completamente aplicación de todo lo que hemos aprendido para la prueba 1. ¿Ya? Esto, acuérdense que el cilindro pistón no entra en la prueba 1, entra en la prueba 2. ¿Okay? Entonces, ahora nosotros calculamos el volumen 2 con el área y la altura, y calculamos el volumen 2 específico, como les había dicho, conociendo el volumen y la masa. Tenemos eso, entramos a las tablas y vamos a sacar los valores que queramos. Nos vamos a dar cuenta que estamos en la zona de calidad de nuevo, por lo tanto calculo la calidad, y como estamos en la zona de mezcla, la temperatura corresponde a la misma temperatura T1. A veces la temperatura T2 es distinta a la temperatura T1. En este caso, como pasamos de mezcla a mezcla, mantenemos la temperatura. Y por último, vamos a la etapa 3, en el cual el sistema es isocórico, pero no es isobárico. La presión aumenta porque se estresó el sistema, pero en este caso yo conozco, ¿qué datos? Conozco el volumen 3, que es igual al volumen 2, lo conozco en específico, pero también conozco la temperatura, porque el sistema me decía, se agrega temperatura de tanto hasta tanto. Entonces teníamos una temperatura T3 de 220 grados Celsius, ingresamos a las tablas con la temperatura y el volumen específico, y nos vamos a dar cuenta que estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Para este ejercicio específico vamos a tener que hacer una interpolación doble, ¿ya? Pero ustedes ya saben hacer interpolaciones dobles, y con eso encontramos que la presión 3 es 1,515 megapascal. Y si ustedes recuerdan, la presión 2 valía, a mí se me olvidó, la presión 2 valía 0,12 megapascal, o sea, subimos bastante. No sé si les queda claro o quieren que les aclare algo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, Profe, esos 104, algo de temperatura sale por tabla Por la tabla al de buscarlos. saturación, porque estás en la zona de Sí. mezcla. Tienes que Ah, aplicar, acá tú aplicas todo lo que has aprendido y lo que has aplicado en las pruebas. ¿Ya? ok, profe. Bien. ¿Alguna otra Muchas consulta? gracias. Muchas de nada. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a pausar la grabación o la vamos a detener.